11:22 de la mañana en toda la Argentina. Nosotros vamos a continuar con el programa en este caso y tenemos un pequeño videito disparador de lo que va a ser la charla en cuestión. Así que si te parece, Darío, compartimos el videito como para introducir el tema y después presentamos a nuestra invitada que está aquí con nosotros. Gracias por la campera que me regalaste, está re linda, en serio. Queda muy linda. Escuchame, Gracias. Lo único que te digo es que no le digas a mi vieja que te le regalé yo la campera. ¿Por qué no le diría a tu mamá? Porque no le gusta que gaste cosas en vos. Tienes 26 años, Matías. Ay, mi amor, viniste muy desabrigado. ¿Y vos no le pusiste una camperita? Ah, yo pensé que se vestía solo. Pasen, pasen. ¿Cuánto tiempo le quedará a esta vieja del horno? ¿Y cómo está mi bebito? La verdad que re bien, mamucha. ¿Y cómo está la casa? Porque me dijo Matu que está un poco dejada. Y hacemos lo que podemos, trabajamos los dos. Si no, me dejás las llaves y yo voy, no tengo ningún problema. Cuando recién nació Matu, con una mano le cambiaba los pañales y con la otra limpiaba la ventana. Y recién parida, se re puede. Sí, bueno, igual ahora tiene 26 añitos. Pero todavía me necesita, mi bebito. Yo necesito que vos empieces a considerar el descanso eterno. Hijito, ¿no pensaste estar con alguien más a tu altura? Con estudios, como mamita, más linda, más fina. Pero mamucha, ella estudió para ser uña. Pero hizo un cursito berreta, eso también lo enseñan en la internet. Falta que se anote en un curso para aprender a respirar. Mami, pero si yo reparto pizzas en bici. Pero nadie anda en bicicleta como vos. Sos el mejor, mi campeón, mi bebito. Y si mejor se casan entre ustedes y me dejan de romper las pelotas. ¡Ay, sí! ¡Qué buena idea! ¡Mi bebito! Mamita. Bueno, ahí teníamos un poquito el video que introduce la cuestión. Estamos con la licenciada Antonella Fraga Turpin para charlar un poquito con nosotros. Ella es psicóloga también, su matrícula es 297 en este caso. Y Anto, gracias por estar acá y buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por invitarme. Bueno, contanos un poquito de alguna manera cómo podemos enmarcar esta situación que por ahí se refleja en este video y que entiendo es muy común también que se dé no solo de relaciones en parejas, que creo que es donde termina teniendo el impacto, sino entre padre, hijo, madre, hijo. ¿Cómo podemos enmarcar esto técnicamente? Lo podemos pensar como un complejo de Edipo. Por ahí lo que pasa es que creemos que esto es el complejo de Edipo y en realidad esto es un Edipo mal resuelto. El complejo de Edipo lo atravesamos todos. El complejo de Edipo es algo que se da normalmente, lógicamente, pero que se da, en puntos se resuelve y en otros no. Y terminamos así. Terminamos en esa. O sea, técnicamente, ¿qué es entonces el complejo de Edipo? El complejo de Edipo es una de las bases de la teoría del psicoanálisis. Lo que plantea Freud en esto es, bueno, a ver, nosotros cuando nacemos, ¿quién es nuestra primera relación con el mundo? Nuestra mamá. Y ese termina siendo nuestro objeto de amor. Entonces nos identificamos y pasamos a tener ese anhelo con ella, de que sea ella solo para nosotros. Es difícil porque el bebé también atraviesa de que es parte de la madre, deja de ser parte de ella, y en el mundo la mamá en un momento empieza a trabajar, se da cuenta que tiene otras personas, otro hermanito, un papá, y eso es como que lleva a que el bebé sienta de que, bueno, ese anhelo por la madre, ese amor por la madre y esa necesidad de que la madre esté solo para él. Pero bueno, ese es el complejo de Edipo, ahí empieza. Después vamos viendo de que se tiene que meter el padre, tiene que instaurar la ley social también, de que bueno, esto no es así, tu mamá también es mujer, tu mamá también es esposa, no solo es tu mamá y vos también tenés que ser, digamos. Entonces se comienza como un proceso de identificación y de rivalidad con esa persona que viene a quitarnos ese amor, ¿no? Por eso también esto que vemos acá, de esa madre que no puede aguantar, porque también la madre está en ese complejo de Edipo, no puede aguantar que su bebé es objeto de amor de otra persona. Separado de ella. Separado de ella, sí. Así como pasaría la inversa, digo, del niño cuando ve que a la madre se lo separa el padre, por así decirlo. Exactamente, entonces empieza esa rivalidad con esa persona que me está robando ese amor. Claro. Entonces hay esa rivalidad con el padre, pero que en algún punto también cuando el niño entiende la ley y la instauración de esa ley que viene a cortar con eso, que es como no son una sola persona, son dos, se genera esa rivalidad y ese odio que ponen ahí con el padre, y que últimamente después en un Edipo bien resuelto se genera una identificación que permite que ese niño diga, si es mi papá ese objeto de amor de mi mamá, porque realmente el objeto de amor romántico es ahí el padre, dice, me identifico con estas características y voy forjando mi identidad a partir de eso. Esto se puede dar
al revés también? O sea, se dan los dos. En el caso de hijas con padres, por ejemplo. Exactamente, se dan los dos. Freud habla de que bueno, es un poquito más difícil porque también en la mujer empieza siendo la madre el objeto de amor. Claro, es por el vínculo inicial. Es por el vínculo inicial que se da, de que bueno, somos parte de eso, es la que nos nutre, es Por la que supuesto. está para nosotros al principio, bueno. El de la mujer es un poquito más complicado, hay otros pasitos ahí, pero que termina siendo como también, bueno, mi mamá, ¿quién es el que me saca la atención de mi mamá? Es mi papá, entonces quiero ser mi papá al principio, en el hombre quiero ser mi papá y en la mujer, bueno, quiero que ese hombre también me dé esa atención a mí y que me cuide y me proteja como protege a mamá. Entonces, Claro. bueno, se genera esa identificación con mamá para el amor hacia papá. Hay muchas salidas, obviamente, hay muchas formas de resolver. No todos los padres se pueden instaurar esa ley, no todos los padres se hacen cargo, no todo... A ver, obviamente que una persona que no tuvo papá presente también atraviesa un complejo de Edipo, pero siempre hay alguien que instaura esa ley desde la afuera, decir, bueno, no, ustedes no son uno solo, ustedes no se pueden amar. Que Claro, en esto- sí. ¿Y qué ocurre en ese caso? Digo, porque también pienso, no sé, en los casos donde también se busca esa figura paterna, pero en casos donde hay padres ausentes. En mujeres, pienso. Claro, lo que pasa es que se pone a la figura del padre como esa ley. Muchas veces podemos pensar que esa ley también viene de lo social, de decir, bueno, no está, el incesto no es algo que no está prohibido por la ley, pero no es algo que esté aceptado socialmente. Entonces, eso también viene a actuar como ley, y siempre hay alguien, siempre hay un abuelo, un tío, un hermano, alguien que roba esa atención de mamá. O sea, más Claro. allá de que no sea un padre presente. Sí, cualquier figura figuras masculina. y roles, digamos, muy entre comillas, tradicionales, sirven para ordenarnos, para Sí. que de alguna manera nuestra psiquis entienda que acá todo está en orden y se procede de la manera en la que tiene que proceder. Claro, generan estos procesos de identificación que permiten que después uno pueda enamorarse, pueda salir a la vida, pueda generar una familia. Bueno, busca esa identificación con el padre y ese rol de, bueno, yo en algún momento quiero cumplir ese rol, o un rol de madre, o... Y por eso es que por ahí escuchás el típico, no estás buscando pareja, estás buscando un padre, no Sí. estás buscando esto, Sí. estás buscando una madre, digo, Bueno, y tiene y- que ver con esto no resuelto. con lo no bien resuelto del Edipo. Ujú. Acá por en este video Sí. podemos ver también una mamá que no tiene un bien resuelto el Edipo ni con su hijo, tal vez tampoco con su padre. No podemos tampoco hacer Sí. tanto análisis, pero es un Edipo no resuelto que permite que, bueno, que esa madre tampoco pueda identificar que ese hijo no es más parte de ella, ¿no? Que es un individuo, que es un sujeto aparte, que construye su identidad y que, bueno, también tiene otro deseo, que supuesto. creo que es eso lo que moviliza más allá de todo, ¿no? Y entonces el complejo de Edipo tiene que ser tratado, digo, para resolverlo, ¿no? Tanto el hijo como en la figura paterno-materna. Lo que pasa es que si vos no tenés un complejo de Edipo bien resuelto, ¿cómo haces que después eso se multiplique o se replique cuando vos tengas un hijo? O sea, generalmente también puede ser venir, como decías vos, no sé, mi madre no tiene resuelto su propio complejo de Edipo y Ujú. eso puede llevar también en consecuencia que hijo o hija pase por lo mismo. Sí, por lo Básicamente. mismo, sí, la historia se repite, ¿no? Pero cuánto yo como hijo, por ejemplo, hipotéticamente pongo el ejemplo del video, puedo hacerme cargo de algo que mi mamá no resolvió. Bueno, ¿Cómo también. lo afronto? Digamos? Pues yo no tengo la culpa, pero Sí. sin embargo a mí me está generando un problema. Y bueno, podemos hablar de límites ahí, ¿no? De poder hacer entender al otro ya cuando uno es grande, tiene que apropiarse un poco de lo que le pasa, porque no podemos vivir culpando a la mamá y a papá. Entonces es una cuestión de apropiarse y de poder poner límites. Eso yo creo que va muy de la mano con la terapia, sí. El complejo de Edipo en general no, porque es una cuestión que se sucede entre el año y los 3 años hasta los 6 años, entonces es una cuestión lógica, como dijiste Sí. vos. No sé si natural, pero sí lógica que sucede. Entonces está bueno que más adelante, si nosotros tenemos estos malestares, podamos llevarlo a terapia. O sea, en Y- teoría, a medida que vamos ganando independencia, perdemos esa necesidad de la protección y del Edipo presente, digamos. Ujú. Sería así la lógica como para Sí, pensarlo y decir, che, pará, que acá está pasando algo raro. está pasando algo raro. Claramente está pasando algo raro si no me permite tener una libertad de poder elegir. Como vemos acá, esta madre que Sí. no deja ni siquiera elegir al hijo qué pareja quiere tener. Y por ahí, ¿cómo pienso en el caso de que
uno pueda estar transitando un complejo de Edipo sin darse cuenta. Hay señales o cuestiones que puedan ayudar a uno a identificar, porque por ahí uno tiene cositas, ya hablando de uno mismo, no del complejo de Edipo que pueda tener tu padre o madre. Digo, en caso de uno mismo, de esto de buscar a mi padre en una pareja, buscar a mi madre en una pareja. Bueno, esos son los efectos de un Edipo mal resuelto. Sí. Entonces ahí sí, ponele mujeres que buscan padres parejas muy grandes. Eso también, porque no siempre solo es el hombre mamero que no puede soltar un Edipo mal resuelto. Muchas veces es esto, mujeres que buscan la contención de un hombre o una pareja mucho mayor, o también de maternar. Hay otros videos que habíamos hablado de maternar al novio. Son mujeres que están todo el día maternando y te preparó esto, te preparó lo otro. Bueno, son cuestiones que sí generan malestar, porque hay veces que no. Estaría bueno llevarlo a terapia y poder hablarlo. Es cuando es un problema. Cuando generan malestar, exactamente. ¿Y vos te encontrás con muchas de estas situaciones por ahí sin resolver en el consultorio, o no es tan común como parece, o si es común? Sí, a ver, sí es común. Me pasa, por ejemplo, en parejas, tengo pacientes que vienen específicamente a hablar de, bueno, ella busca tal vez que yo me comporte como se comportaría su papá, como su papá se comporta con su mamá, y no puedo, yo no soy eso, y obviamente que genera un malestar en la pareja. Obviamente que genera un malestar en la persona también, porque genera, como digo, genera ideales, genera identificaciones que uno puede hacerse cargo o no. Entonces eso sí se ve en la terapia. O este resultado de madres que son muy narcisistas, o de padres que son muy narcisistas y que llevan a que un hijo sea una persona que no puede poner límites, que no puede, no sé, identificarse y tener una identidad propia, y entonces es una persona que con pareja que le permite todo, pareja a la que se mimetiza totalmente. Entonces sí, son cuestiones que tienen efectos un Edipo mal resuelto, y que eso es lo que se ve en terapia. Y notás muchas parejas que vos decías, digo, ella quiere que yo sea su papá. O sea, notás muchas parejas que son conscientes realmente de estar atravesando ese Edipo mal resuelto, por así decirlo, o te pasa en casos en donde identificás, no lo saben. Sí, lo que pasa es que, viste, que uno de afuera por ahí es muy fácil decir, ay, ellos no tienen resuelto su Edipo, entonces sí se ve, pero hay veces que tampoco es muy fundamental, que por ahí es fundamental, no sé, hablar más de la comunicación, o de cómo ese ideal está afectándote, y que es por ahí en la pareja pasa que, en la terapia de pareja, pasa que nosotros estamos hablando de la pareja. Hay cosas que quedan por fuera y que ya son propios de la persona y del análisis que tenga que hacer esa persona. Y ese espacio, esa diferencia, porque ahí entiendo que hay una diferencia de concepción entre mi individualismo, mi yo individual, digamos, sirve o no sirve, sino que complementa lo que hago yo en pareja, ¿no? Sí. De alguna forma. ¿Ese límite, ese espacio se entiende en la mayoría de los casos, o como que el límite está muy difuso? No, está muy difuso. Está muy difuso, y creo que es uno de los trabajos principales, y que es súper difícil llevarlo, porque obviamente que cuando uno entra en una pareja, entra con este ideal, entra con esta construcción, entra con esta lo que quiero hacer o lo que no quiero hacer, porque vi que mis padres se peleaban toda la vida, y yo no quiero eso, y cada vez que mi pareja plantea una discusión yo digo no, porque eso es una pelea, y no. Entonces sí, lleva mucho tiempo por ahí que se pueda llegar a la construcción realmente de una dinámica entre los dos, porque cada uno viene con lo suyo. Por supuesto, sí. Cada uno viene con toda esa construcción y todo ese proceso individual. ¿Y cuál es la dinámica de las terapias en pareja? Porque la verdad me da mucha curiosidad, realmente nunca vi que eso se hiciera acá, o por lo menos desconozco nomás, y por ahí me quedo con cuestiones que vemos en la tele o películas. En tu caso, ¿cómo es la dinámica de estos espacios? Bueno, yo lo que primero propongo son que vengan los dos, se trabaja con los dos, y de que empecemos a hablar del problema, que identifican ellos como problemas en la pareja, y de ahí vamos viendo que realmente cómo ir creando las herramientas para que ellos puedan ir teniendo menos ese problema, ¿no? Que ese problema se corra y se pueda resolver. Yo personalmente por ahí propongo también espacios de a uno, porque siento que hay veces que, como vos decís, con esta construcción que viene uno de encima, es difícil o es muy cruel a veces, claro, ponerlo sobre la mesa delante del otro. Claro.
Entonces cuidar un poco esa individualidad. Que nadie se sienta expuesto, digamos. Que nadie se sienta expuesto. Porque yo no te puedo decir, no, bueno, lo que pasa es que vos en realidad como no resolviste tu Edipo con tu papá. Claro. Entonces, Muy brusco. sí, muy brusco. Y lo que suele pasar y que lo primero que yo suelo pedir también es que lo que nosotros hablemos sea un lugar seguro. Pero no un lugar seguro porque yo no vaya a contar, sino porque ustedes no lo usen en sus peleas también. Porque después, la psicóloga, claro. ¿te acordás que dijo? Que vos no sabés comunicarte. Ahí está. No, entonces es eso, de poder decirle, bueno, chicos, vamos a crear un lugar seguro entre los tres. Y eso también es cuidarlos a cada uno en su individualidad y en su trabajo también. Porque es un trabajo que tienen que atravesar los dos, es un compromiso enorme. Y bueno, y vamos viendo así, hoy juntos, mañana capaz uno y uno, Sí. y vamos trabajando eso. Y esto de ver identificar por ahí cuáles son esas problemáticas puntuales, digo, por ahí vos hay muchas cosas que desde afuera ves que tal vez ellos no lo están viendo. ¿Esto es decirle esas cositas o vos los vas conduciendo a...? Digo, porque por ahí puede ser muy brusco, como decís vos, decir, no, mira, vos tenés tal cosa, que no creo, no sé si se maneja así o no. No, por lo general no, porque desde mi teoría, yo trabajo desde el psicoanálisis, creemos que no, a ver, nosotros somos simples herramientas. Entonces es como, yo no me puedo posicionar desde el lugar del saber, decirle, bueno chicos, su problema es, porque no sirve, porque es lo mismo que irte con un amigo que te digan, no, ustedes en realidad lo que tienen que hacer es dejar de hincharse las bolas, no sé, perdón, y hablar de tal cosa. No, yo no le puedo decir eso porque claramente hay mucha gente que desde afuera ve todo. Entonces la cuestión es que ser la herramienta para que ellos puedan ir trabajando. Sí me pasa por ahí de decirle, bueno, basta, acá les reto a los dos, me pongo en esa, porque por ahí vienen, viste, y lo que pasa en la pareja y en las peleas es que uno quiere tener la razón. Sí. Entonces, entran como a contarme desde su punto de vista a ver quién tiene razón en la pelea. Y digo, bueno chicos, acá ninguno tuvo razón. Y al final no nos enfocamos en tal cosa, en la comunicación, lo que hablamos la otra vez. Entonces, bueno, sí, hay veces que sí me pongo en esa, bueno, les voy a retar a los dos porque ninguno de los dos hizo caso. ¿Y cuál es más allá de, porque vos bien dijiste, ¿no? Yo les pido que ellos desde su lugar identifiquen para ellos cuál es el problema. Ya sin ellos, ¿cuál es el problema más común con el que vos te encontrás? ¿Es la falta de comunicación? ¿Es, no sé, no entender o no aceptar al otro en sus problemas, defectos, etcétera? ¿O cuál es el problema más común que ves? Hoy me pasa que veo falta de comunicación, falta de herramientas, falta de compromiso en esa comunicación. Porque pasa de que esto, ¿no? Uno quiere tener razón o uno va con su ideal y cree que esa es la manera y ese es el único lugar en donde quiere llegar. No sé, te pongo un ejemplo. Una vez tenía una pareja sentada que sí, tenían un problema muy grande de comunicación, muchísimas peleas. Le decía, bueno, ¿cómo solucionamos esto? Y ellos decían, no, bueno, yo voy a dejar de decirle que me molesta que tire los calzoncillos. Bueno, sí, yo voy a dejar de contestarle mal. No, chicos, no pueden, o sea, eso es un ideal, porque que él va, la primera que deje el calzoncillo tirado, Va a ser un problema otra vez. Va a ser un problema otra vez. Entonces vamos a ponernos a cómo lo decimos, como otra cosa mucho más abajo, ¿no? Porque si no es ideal, esa construcción que tenemos en nuestra cabeza de que tiene que ser una pareja, nos tira abajo. Ahí tenemos otros videitos, tenemos un par de videitos para seguir reaccionando. Amor, ¿me haces salchichas con puré? Dale. ¡Vamos! Bruno, te vas a lastimar. Amor, ¿dónde está mi camiseta de San Lorenzo? En el cajón. No la encontré. ¿Cómo hiciste? Sos una genia. Amor, ¿me puedo comprar la Play? Estamos ahorrando para el sillón. Dale, lo pongo en cuota. ¿Qué es esto? Es lo que había, comé. Acompañamiento. Hay lugar para plato principal acá. Amor, me voy al fútbol. ¿Te pusiste repelente? Hay mosquitos ahí. Ah, no. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face. ¿Qué haces? Sofi, no. Por Dios. Bueno, un poco de lo que estábamos hablando hoy, ¿no? Y ahí se juntaron el hambre y las ganas de comer. Claro, complejo de Edipo no resuelto en distintos ambos lados. efectos, sí, distintos efectos de un Edipo no resuelto. Esa mujer que quiere maternar, porque se identifica con esa madre que materna y que da todo, no límites. Y ese hombre también, ¿no? De esa madre que no puso límites también, tal vez, de que yo te resuelvo todo.
yo te doy todo. El niño tiene que sufrir un poco, el bebé tiene que sufrir un poco para que se encuentre, porque el mundo es cruel, digamos, ¿no? Entonces, esa falta de que ese niño sufra un poquito, tal vez tiene esos efectos, ¿no? Acá, bueno, hay algunos mensajes, ¿no? Un poco Felobo también planteaba esto que vos marcabas, de que, bueno, se da de los dos lados, ¿no? Quizás con distintas situaciones, porque él dice, por ejemplo, yo suelo ver personas varones que dicen mi mamá me cocinaba de esta forma, quizás me haces la salchicha con puré, sea una demostración de eso, ¿no? Pero está mal, veo y lo tratan de mamero, pero después tenés del otro lado que decía mi papá me hacía las cosas así, o mi papá me trataba así, qué sé yo, estás haciendo un asado y mi papá me daba antes que pruebe un pedacito, y esas cosas que terminan siendo un reflejo de eso, ¿no? Pero pienso también en un poco esto que vos planteás y lo que dicen, no, una discusión en pareja tiene que servir para construir y no para destruir. Creo que semánticamente hay diferencias entre discutir y pelear, y eso te cuesta como que se entienda que las discusiones no son malas. Creo que es una de las primeras diferenciaciones que hacemos. De bueno, ¿qué es para vos esto? De que decís que es para vos pelear. Por ahí no trato tanto en generalidad, pero sí de instaurar esta diferenciación desde qué tiene pensado cada uno, porque bueno, eso pasa también. Y tratar de que trabajar, sí. La pelea y la discusión, siempre trato de hacer esa diferenciación de que ellos entiendan que pelear es en realidad lo que está mal, que es entre tratar de que el otro acepte tu forma de ver la vida o tu forma de ver esa cuestión. Y capaz que la discusión sí es para construir, ¿no? De poner en común y decir, bueno, ¿qué sacamos de conclusión? Por ahí la tarea que les suelo dar es, tratemos de que sus peleas o sus discusiones siempre tengan una conclusión. No de nos gritamos, nos decimos las verdades, por así decirlo, y al final nunca termina siendo nada constructivo. Entonces, ¿para qué sirvió? Claro, ¿no? Que haya una especie de debate, intercambio, negociación, digo, no negociación. Y esa es una palabra también muy clave, la negociación. Estamos en un mundo tan individualista que por ahí perdemos eso. Perdemos de que la pareja y los vínculos en general son una negociación, porque venimos los dos de distintos lugares y muchas veces eso se pierde, ¿no? De que los dos venimos con construcciones, los dos venimos con un montón de preconceptos, conceptos y cuestiones. Y bueno, pongámonos de acuerdo y vemos a ver qué construimos entre los dos. O sea, yo quiero que me contestes todos los días, no. Yo no puedo estar hablando por mensaje todo el día, te puedo contestar cuando salgo del trabajo. Bueno, listo, está bien, acepto que me mandes 3 mensajes al día. O sea, negociar. Pero necesito que me digas si estás bien, si hoy llegaste bien. Bueno, listo, está bien, negociemos. Claro. En esto de la dinámica del individualismo que un poco el mundo nos impone también, ¿los problemas alguna vez se terminan o uno acepta que tener problemas es parte del vínculo? Y tenés que aceptar que el conflicto es inherente al ser humano. Eso es la cuestión también. Por ahí pasa que las parejas sienten que no estamos peleando, listo, no vamos más a terapia, y después por favor salen corriendo, por favor dame un turno porque ya peleamos otra vez. La cuestión no es esa, la cuestión es que vos te vayas con las herramientas para poder solucionarlo, para poder decir, bueno, sí, van a venir problemas, porque van a venir problemas no solo de la pareja, sino del mundo. Vivimos en Argentina, la economía sube, baja, lo social, el alquiler, hay un montón de cuestiones ajenas que no podemos decir, no, bueno, nunca más vamos a tener una pelea. Y te ha pasado, digo, que en parejas que odias no da más. Se han separado parejas en el consultorio. ¿En serio? Se han separado, sí. Pero por resultado también de la misma terapia, digo, por ahí ayuda a ver o darse cuenta de cuestiones que son yo innegociables, creo no sé. Que uno un poco termina apostando porque la pareja siga como en secreto, pero no, la pareja tiene que seguir su curso y muchas veces se da de que sí, que no hay solución y que realmente están muy en distintos lugares y que no se puede construir, porque no puedes construir con una persona si vos querés tener 2 hijos, un perro y 3 casas. Si la otra persona te dice, che, y si tenemos un vínculo abierto, entonces vos decís, bueno, no hay construcción porque no hay proceso de negociación ahí posible. Entonces claro, sí, se han separado parejas. En mi consultorio es triste, pero bueno, es la realidad. Pero en muchos casos es más productivo, pienso, digo que sí, por ahí la terapia ayuda a darse cuenta de cuestiones que ellos intentan aferrarse. Obviamente, digo. Uno se aferra, uno cree que porque me gusta y porque lo quiero ya está, y muchas veces no es solo suficiente eso.
Y por ahí hablabas también esto de los preconceptos, y un tema del que se habla bastante son de esto de los patrones familiares o cuestiones que uno repite sin darse cuenta. ¿Puedes hablar un poquito de eso? ¿O cómo uno podría identificar esas cuestiones? Por ahí, si es productivo o no. ¿En pareja? ¿En pareja o...? Yo creo que en la vida uno va repitiendo patrones, porque hablábamos de este complejo de Edipo que sirve como identificación y como construcción de identificaciones, y eso hace que uno genere esos patrones, ¿no? Que vaya construyendo significantes y significados de determinadas cosas. ¿Qué es una pareja? Y uno no piensa, yo no pienso lo mismo que pensás vos, y eso viene de la familia. Entonces creo que sí, que uno va repitiendo eso que construyó en edades muy tempranas. La cuestión es cuando se vuelve problemático, cuando se vuelve síntoma. Cuando se vuelve síntoma, cuando no puedo construir ninguna pareja, cuando no puedo sostener ningún vínculo, cuando no puedo sostener un trabajo, cuando me cuesta muchísimo y soy una persona súper responsable y cumplo con todo, pero sufro. Ahí es donde se vuelve el síntoma y ahí es donde hay que tratar. Y sí, son patrones que uno va identificando y va trabajando. Por ahí uno se encuentra con gente que tiene problemas en todos lados, ¿no? Y que siempre como que parece que el problema es el entorno y no la pregunta de, che, ¿por qué tengo tantos problemas en todos los lugares donde estoy? Esto tiene que ver con algo que cuesta aceptar, uno mismo cuesta que se acepte en lo bueno, en lo malo. ¿Esto es un proceso también? Sí, y creo que esta pregunta que hiciste vos es una pregunta que no se hace la gente en general. ¿Qué está pasando? Que esta palabra que había dicho hoy de apropiarse, que parece tan tonta y no, y es como muy profunda, es apropiarse de todo, de poder preguntarse y de poder decir, no es que nosotros vamos a terapia por las personas que nos fueron, vamos a terapia porque realmente eso nos afecta y de alguna manera o de alguna u otra manera terminamos también siendo repetitivos en eso. Esto que vos decías de los patrones, ¿no? Que un poco, por ejemplo, me ha pasado de gente que me diga, bueno, ahora sí veo que es posible hacer una sobremesa sin discutir, por ejemplo, ¿no? Porque comí en tu casa y cuando terminan de comer están todos contentos, felices, son una familia, qué sé yo. Cuando vemos que hay gente que repite patrones con personas con conductas similares, no quiero decir violentas ni nada, pero que no es sano el vínculo, ¿no? Porque quizás sus padres no tuvieron un vínculo sano. ¿Cómo romper eso? ¿Cómo tratar de trabajarlo para decir, bueno, no quiero pasar por lo mismo, lo que vos decías hoy, ¿no? No quiero pelear y si discuto, me vienen las peleas que tenían mis papás. ¿Cómo romper con todos esos patrones? Y creo que la pregunta es fundamental, pero más allá la terapia, obviamente, y poder identificarse con eso, porque muchas veces no podemos verlo, pero hay algo que nos está generando malestar. Entonces vamos a terapia y mediante la palabra lo vamos uniendo, ¿no? Vamos uniendo significados, vamos uniendo patrones, vamos descubriendo cosas. Pero también creo que es un proceso muy interno, creo que también es una cuestión de poder comprometerse a buscarlo. Porque mucha gente, como vos decís, vos esa pregunta que hiciste, me peleo en todos lados, ¿será que soy yo el problema? Esa pregunta por ahí son días, meses de terapia hasta que uno llega a ese lugar. Porque muchas veces llegamos con este complejo de víctima de decir, no, me está pasando esto, me pasa lo otro, no puede ser, nadie me quiere, ningún hombre se compromete, ninguna mujer, todas me guampean. Y vos decís, bueno, pero ¿qué está pasando? ¿Qué mujer elegís? ¿Qué tipo de hombre estás eligiendo? Claro, siempre buscando la consecuencia en el otro, nunca mirándose a uno mismo. Exactamente, entonces es dar vuelta a eso y devolver esa pregunta, y creo que por eso también el rol del terapeuta, ¿no? De devolver en forma de pregunta eso que vos venís como diciéndole, no, estoy sufriendo un montón. ¿Estás sufriendo un montón? ¿Por qué estás sufriendo un montón? A ver, contame. Es eso, preguntarse. Por ahí algo que veníamos hablando también venimos hablando hace bastante de esto de la terapia, digo, desde tu rol en el psicoanálisis. ¿Llega un punto en el que ustedes dicen, hasta acá llegaste o hasta acá te doy el de alta, por así entre comillas, depende del otro, depende del psicólogo? Y es una construcción de a dos. Como te digo, es muy el caso por caso, es muy la construcción que uno genera con su paciente. Sí, yo creo que es importante dar el alta,
porque si no, también generamos esto de volver a repetir un patrón de generar dependencia en el paciente que no está bueno. Y sí, uno se da cuenta cuando eso que era síntoma, eso que era dolor, eso que venía en esto, ponerle esta persona que no podía dejar de hacerse la víctima, empieza a preguntarse y empieza a darse cuenta de que hay una apropiación que tiene que hacer con ese rol que él siempre cumple y lo da vuelta y se puede transformar en otra forma y capaz estamos en la misma dinámica pero desde otro lugar y podemos decir, bueno, no, ya no me peleo con todo el mundo porque hoy pongo un límite, porque hoy permito o no permito ciertas cosas y cortamos con eso. Entonces, bueno, listo, esto que te estaba doliendo ya no te duele más, dejamos acá la terapia, ¿no? Te acompaño hasta acá. O sea, ustedes tienen que en algún momento hacer ese cierre, por así decirlo. Sí. Siempre y cuando el proceso de análisis se haya dado de la manera que se tiene que dar, sí. Y se haya llegado a esto de poder decir, bueno, ya estás viniendo acá por una cuestión, ya no tenemos más de qué hablar, pero estás viniendo acá por una cuestión de, no sé, de buscar un soporte, de buscar que yo te dé el sí, como una validación mía, y no. Y en ese sentido también es dañino. Sí, o sea, termina siendo contraproducente para el mismo paciente. Exactamente. Ya no. Tengo, por lo menos de mi parte, una última pregunta en relación de la pareja también y el vínculo. ¿Qué importancia tienen los espacios de cada uno a la hora de desarrollarnos como pareja? No sé, pienso, ¿te gusta el fútbol? Tu rinconcito de fútbol. ¿Te gusta dibujar? Tu rinconcito con mandalas, fibrones, que por ahí no se da siempre de la mejor manera. ¿Qué importancia tiene eso como desarrollo individual para la construcción colectiva? Mucha importancia. Siempre en las cantidades correctas. No sé, pacientes que se han sentado a decir, bueno, hablemos del tema del fútbol. Se va... Oriana yendo a terapia. Se va 4 días a la semana a jugar partidos. No hay partido que no se le plantee que él falte. Entonces, bueno, negociemos. De vuelta la palabra negociación, ¿no? Negociemos, sí. Obviamente si el fútbol es importante para vos, no te puedo decir no vayas nunca más o anda una sola vez a la semana. Bueno, no, pero fíjate que no sea justo si yo estoy enferma, no vayas, dale, ponele onda también. Y lo mismo del otro lado, sí, a mí me gusta juntarme con mis amigas 3 veces a la semana, pero en esas 3 veces a la semana, si tengo mi cumpleaños, no vayas. O sea, poder negociar. Porque obviamente uno también es individuo en esa pareja y no hay que perder esa individualidad. Entonces, o sea, se tiene que encontrar un equilibrio. Equilibrio y negociación, porque, no sé, cada pareja es un mundo. Entonces, como a mí capaz no me molesta que mi novio salga todos los fines de semana, pero a vos sí. O a tu novia no le molesta que vos vayas 5 veces a jugar al fútbol porque ya esas 5 veces se va al gimnasio, entonces no le molesta. Claro. Siempre y cuando no sea un problema, creo que es importante la negociación. ¿Y qué necesito? Porque pienso que negociar implica intercambio, ¿no? De alguna manera, está bien, no me voy, pero esto, me imagino que el pero por ahí siempre suele estar, pero vuelvo a lo que hoy te preguntaba del autoconocimiento. Para negociar, ¿cuánto de autoconocimiento necesito como para decir, che, la verdad, tenés razón, la verdad que podría irme a jugar al fútbol 2 veces por semana y cumplo con lo que quiero y lo que me gusta y me podría quedar acá? No sé, digo, porque se me hace que es como un gran proceso, al fin y al cabo es como un gran círculo, es un del que se desprenden estas cositas. Sí, todo está relacionado, todo es una cadena. No puedo decirle a mi novio que no quiero que vaya todos los fines de semana a tal lugar si no puedo poner un límite. Entonces primero tengo que conocerme y saber qué límite poner, qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero. Y también eso da pie a que muchas parejas sean de esta manera tóxicas, por así decirlo, porque uno no conoce o no se conoce lo suficiente como para poder decir, no, yo esto no lo puedo soportar y porque te quiero lo aguanto, supuestamente, pero al final no termina siendo así. Entonces sí, es muy importante ese proceso de conocerse, de saber sus límites, de saber a qué estoy dispuesta y qué no es negociable, porque tal vez que vos vayas al fútbol todas las semanas no me molesta y es negociable, pero no es negociable que
tu mamá se meta a mi casa Claro. con una llave. Claro, Entonces claro. hay que poner un límite. Dios mío, hay casos. Hay cada Sí, caso. o de que cada vez que nosotros salimos están tus amigos. No, bueno, Claro. dale, Sí. vamos a poner. Claro. Pero para eso me tengo que conocer. Pregunto Pero- porque lo hablábamos ayer. Lo mencionábamos ayer y es algo que siempre discutimos. ¿Cómo ves la cuestión del ChatGPT, su utilización como apoyo emocional? Yo creo que le falta. Yo no trato de no oponerme mucho a las cuestiones porque hay gente que busca ayuda de la manera que puede. Puede ser un primer acercamiento. Creo que le falta al ChatGPT esta cuestión de la construcción con el otro, Ujú. porque no hay otro ahí. Entonces nos va a seguir devolviendo lo que nosotros damos. En cambio, con un analista te va a devolver una pregunta, te va a repetir una palabra que dijiste mal, un nombre que dijiste mal, y eso te permite poder construir otra cosa. Entonces, me parece que eso le falta, ¿no? Esa cuestión humana de poder devolver, de ser un otro, en realidad. Claro. Leo un poco los comentarios porque Sí. hay un montón. Dice, parece cruel, pero es una gran frase. El bebé tiene que sufrir un poquito también. Dice Rocío, yo soy re independiente y depender de alguien sabiendo sus tiempos me da ansiedad. Terminó diciendo, déjalo, hago yo. Pelobo, La pero si lo importancia de pones... delegar, ¿no? O Sí. saber delegar. Pelobo, pero si lo pones en una burbuja es peor, necesitan aprender. Están discutiendo entre ellos, te digo. Dice Nova, cuando hay hijos es peor las peleas porque hay que ponerse de acuerdo de cómo criar a un niño cada uno con sus formas. Me imagino que también las crianzas. Esa es la crianza de hijos y por ahí hasta de hijastros también, ¿no? Porque hoy en Sí, familias por supuesto. ensambladas hay un montón. Pero esto de no poder ser un equipo frente a ese niño, wow, Sí. qué cantidad de problemas que genera. De no poder decir, mamá me dice que no y papá sostiene ese Claro. no, ¿no? Sí. Porque antes nosotros íbamos y decíamos, papá, ¿qué te dijo tu mamá? Sí. ¿No? Claro, Era la preguntale a tu primera mamá. pregunta. O andá a preguntarle, O andá a ¿no? preguntarle a tu mamá o andá a Sí. preguntarle a tu papá. Hoy este equipo parece que muchas veces está muy debilitado por esto de decir la mamá, no, porque en realidad la crianza esto, la crianza respetuosa aquella, la crianza de allá, de acá, y hay muchas malas lecturas que no terminan permitiendo esto, de que sean un equipo que se pongan de acuerdo, sea sí, sea no, sea lo Claro, que ustedes quieran, sí. pero sean un equipo. Que actúen sea, con autoridad, digamos. Porque al exactamente. fin y al cabo el mayor es uno, en teoría, ¿no? Se supone. Se supone, Se pero supone. por ahí voten. El que tiene el poder. Ujú. Pero tampoco le generamos nada positivo si no le podemos permitir esto, ¿no? De que terminamos generando una persona súper manipuladora, ¿no? De poder decir, bueno, a ver, ¿dónde está la brecha entre ellos Sí. para yo poder meterme por ahí y poder sacar lo que yo quiero? Exacto. O sea, termina siendo contraproducente para el niño, Para digo. el niño, totalmente. Porque busca, como decís vos, esas estrategias. Entonces, en esos casos, cuando hay desacuerdos en tipo Y de crianza, ¿qué hay es que- lo que hay que apuntar? A negociar, otra vez. Otra vez a negociar, pero Eh, para que termine siendo un equipo y el para que niño no sí. vea un... Formar un equipo es principal. Por más de que la pareja... Y otra cosa que también es poder separar las cosas. Parejas por un lado, Sí. padres por otro. Sean padres separados, sean padres... No sé, por ejemplo, el caso que es bien, volviendo a los videos que vemos, Juli Castro, los padres que tiene separados, pero son un equipo. Porque ellos estuvieron separados, tuvieron 1.000.000 de problemas y ella cuenta que le guampeó, que esto, que lo otro, pero ellos como padres son un equipo. Porque Claro. frente a ellas se presentaron siempre como un equipo de acá no podés venir a romper nada, porque nosotros Sí. estamos de acuerdo y nosotros te criamos a vos, ¿no? Claro. Claro, se mantiene por separado, bien separado lo que es la pareja y lo que es ser padres. Ser padres. Mira, acá dice Felo, yo tenía una pareja que era así todo el tiempo, me decía, mi papá me da todo, mi papá me trata así, mi papá no quiere que trabaje, yo le decía, tu papá no va a estar toda la vida, tenés que aprender a trabajar y vivir vos misma. Después dicen, a mí me criaron mis abuelos porque mis viejos eran chicos y me decían, fíjate en las relaciones de tus tías y tu mamá y pensá si querés eso. Obviamente no, y me cuesta confiar para estar con alguien, pierdo interés rápido. Acá sigue Feló. Se enojaba porque no le llevaba no le llevaba la contra y le hablaba de forma tranquila hasta que no duró más la relación y cada uno por su camino. También creo que en esto que estás leyendo se repite Sí. esto de poder decir qué acepto y qué no acepto. O sea, sí, podés, porque no tiene que ser necesariamente un Edipo mal resuelto que vos estés con el ideal de tu papá y así mi papá, mi papá, mi papá. Sí. Pero yo como pareja también tengo que poder decir, bueno, esto acepto y no, y la verdad que ya no tengo ganas de que Claro. me da mucha fiaca, no quiero aceptar esto y pongo el límite y corto la relación. Hay un problema con poner el corte y es como, pero tengo que cortar y ¿qué hago? Lo pierdo.
y sí, pero no es lo que querés. Entonces, ¿por qué estás sosteniendo algo que no querés? Claro, mucho miedo a perder dar a por alguien. terminada una relación que al fin y al cabo no te está haciendo feliz. No te está haciendo feliz, no te está brindando nada y estás sufriendo todo el tiempo. Entonces, ¿pero qué estás perdiendo? ¿Qué estás dejando? ¿Y a qué pensás que se debe eso? ¿Por ahí un miedo a estar solo? Sí, mucha dependencia. ¿Miedo a lo que va a pasar después? Muchas veces es el acostumbramiento a estar mal o a cierta dinámica. Muchas veces son personas que siguen repitiendo dinámicas por ahí problemáticas de su casa, de su familia, de alguna madre narcisista, de algún padre narcisista, de algo que no le permite soltar, ¿no? Y de seguir manteniendo eso conocido, porque lo desconocido da mucho miedo. Y la soledad muchas veces es desconocida o te invita a conocerte y quizás, también asusta un poco. Asusta un montón conocerse, eso que vos decías de, el autoconocimiento asusta, pero hasta a nosotros los psicólogos nos asusta. Sí, cuando estás leyendo y decís, no, esa soy yo. Claro, ella identificándose totalmente con el paciente. Mira, acá dice Rocío, en mi caso ya me acostumbré a estar sola, pero no me siento sola. ¿Es malo? Pregunta. Vamos a hacer la diferenciación de sola y soltera. Ok. Soltero es una cosa, ¿no? Es un estado civil, uno no tiene pareja. Solo, y hay una soledad necesaria, pero solo después si abrís los ojos, tal vez está tu pareja, no está tu pareja, pero están tus amigos, tu familia, entonces hay que hacer la diferenciación de solo y soltero. Muchas veces dicen, no, estoy solo y está hablando de estar soltero. Entonces esa diferenciación también es necesaria, porque si no uno también asocia y mal asocia y se aferra a eso y decir, no, yo estoy solo y nadie me quiere. Y en realidad estás hablando de un amor romántico y nada tiene que ver con que vos estés solo o que vos no aguantes tu soledad. Claro. Entonces también es otro trabajo eso. Fabi se quiere quejar de su cocina todo rosa y quiere meter a Boca en el cuarto. Mira cómo disfraza su trauma. Claro, acá Fabi haciendo preguntas hipotéticas, ¿viste? Dice, tengo una pregunta hipotética. ¿Qué pasa si tenemos sillas rosas y yo quiero frazada de Boca? Me pasó con otra pareja que tenía que no quería que entre a los carnavales. Ahí sí se pudrió todo y pasó un límite gigante. Claro. Esto que estábamos hablando hoy de los espacios de cada uno, las actividades de cada uno, pero vos querías ir al carnaval y a ella no le gustaba. Claro. Conozco muchas personas que no abandonan las relaciones por miedo a estar solos y esperando que el otro cambie. Nadie muere de amor, hay que cortar y buscar otra pareja así de fácil. ¿Quién le tiene miedo al desamor? ¿Tristeza? No, ni ahí dice, listo. Soltera pero nunca sola, dice Noalí. Bueno, listo. Está bien diferenciado el concepto. Diferenciado. Anto, ¿cómo te puede encontrar la gente? ¿Cómo se puede poner en contacto con vos? Bien, tengo mi Instagram. Ahí yo suelo publicar muchas de estas cosas que estuvimos hablando hoy. Mi Instagram es _psico en terapia. Y ahí podemos hablar. Ahí están todos publicados mis números también para que me puedan contactar si quieren tener algún turno. Y principalmente por ahí. Bueno, espero que la hayas pasado bien. Y que sepas que, cuando quieras el espacio está abierto como para poder charlar. Siempre son cuestiones que nosotros las debatimos, vemos algún videíto y cada uno opina desde su experiencia, desde lo que cree, piensa. Pero siempre que quieras y que vos digas, che, mirá, pasó esto, estaría bueno, las puertas están abiertas y que a disposición. Espero que te hayas sentido cómoda y gracias por venir. Bueno, muchas gracias por la invitación, la pasé re bien, así que espero haber sido clara y que, me gustó mucho el debate, así que sí, obviamente que también lo mismo, estoy disponible para cuando quieran. Gracias, Anto. Antonella Fraga Turpin, licenciada en Psicología, ella charlando con nosotros aquí acerca de, todas estas cuestiones que un poco venimos debatiéndola ya hace bastante, ¿no? Su matrícula es 297 y, quiso compartir un poquito de su espacio con nosotros, así que le agradecemos también. Hacemos pausa, 12:06, y ya venimos con la parte final del programa. Estás escuchando El Litoral Radio.